Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal. Hoy contamos con José Luis Gómez Calvo. Él es experto en gestión de la seguridad integral aplicada a las instalaciones deportivas. Bueno, conoce mucho más de lo que es el ámbito de la seguridad, pero en concreto en el sector de las instalaciones deportivas, del deporte, de los gimnasios, pues también ha trabajado y tiene una gran experiencia. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Pues lo primero, encantado de estar contigo y con todas las personas que puedan ver este vídeo y una vez más, pues nada, intentando aportar mi pequeño granito de arena. Bueno, hoy vamos a tratar un tema, ¿no? Que yo creo que ha causado cierta inquietud en el sector, porque, bueno, pues hace unos días salió una Sí, noticia que un gimnasio de Santander había sido sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos con una sanción de 27.000 euros uh-huh. por solicitar la huella dactilar en el acceso a sus instalaciones, ¿no? Y bueno, pues Sí. a raíz de una denuncia pues de una usuaria, pues al final se ha desencadenado con esta sanción, algo que lógicamente, pues, bueno, que queda un poco en alerta, ¿no? Al sector de los gimnasios, de las instalaciones deportivas, que estamos acostumbrados a acceder con este tipo de sistemas. Y, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí, José Luis? Bueno, yo creo que lo primero es tranquilizar al sector y decir que se puede hacer las cosas, como vamos a ver, pero hay que hacerlas de acuerdo con la normativa, en este caso de protección de datos. Por lo tanto, lo que vamos a ver es, pues sí, la huella digital como procedimiento biométrico para el control de acceso, en este caso, en gimnasios y también, como no, en otras instalaciones deportivas. Pero vamos a repasar un poquitín lo que ha ocurrido, el caso de referencia. Pues como muy bien decías tú, Manel, en la dirección de un gimnasio, pues cambió el método de acceso a las instalaciones del mismo y exigió como requisito la huella dactilar en vez de, como venían haciendo, la pulsera y la tarjeta identificativa. Ante esto, una usuaria pues se negó al considerar que era excesiva esa exigencia, porque evidentemente ya conocía el alcance, como vamos a ver ahora, el alcance de los datos biométricos. Y alegó que cuando se hizo socia, pues no se le pidió su consentimiento, lo cual es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, para el tratamiento de datos. Y ante la negativa, el gimnasio la dio de baja como socia y entonces ella lo que hizo fue primero denunciar ante consumo y de consumo a la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, ante la denuncia, pues lo que hizo es el procedimiento habitual, abrió una investigación y solicitó información al gimnasio para tener en cuenta sus alegaciones antes de abrir, obviamente, un posible expediente sancionador. Aquí quiero detenerme en un tema muy importante. No hay que temer especialmente, si las cosas se hacen bien, a la Agencia Española de Protección de Datos, porque incluso cuando alguien hace una denuncia, como es el caso que nos ocupa, lo primero que hace, como corresponde naturalmente, es pedir información a la entidad denunciada o a la persona denunciada, para que pueda alegar lo que considere oportuno y a partir de ahí, evidentemente, valorar los servicios jurídicos si efectivamente tiene razón la denuncia, si tiene razón el denunciado y también pues valorar la situación. Por lo tanto, vamos a ir con ponderación, con tranquilidad, viendo esto. El gimnasio, naturalmente, ante eso explicó pues que la finalidad del tratamiento era el acceso inequívoco e intransferible de quienes fueran socios, lo cual es normal, es lógico. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los usuarios, claro que tienen sus derechos, pero también la empresa, es decir, el prestatario de servicios. Es decir, que cuando estamos hablando de derechos y deberes, debemos de hacer un enfoque equilibrado entre que derechos y deberes tienen los usuarios, sin duda alguna, pero derechos y deberes tienen también los prestatarios. Y en este caso, el gimnasio estaba en su perfecto derecho de decir, oiga, mire, lo que estamos haciendo es incorporar una tecnología con este fin. Bien, pero dice, hombre, no se pidió en su día el consentimiento porque entonces no estaba instalado el sistema de huella dactilar. Y ahora lo que hemos hecho ha sido instalarlo. Y no obstante, dicen que la huella se conservaba encriptada y que además esa huella se destruía una vez que la persona se daba de baja. Pero, naturalmente, la Agencia Española de Protección de Datos analizó toda la aportación de documentación
incluso hizo una inspección y llegó a la conclusión de que no era así. Entonces, lo que hizo es un expediente sancionador, efectivamente, por una cuantía de 27.000 euros, pero ojo, aún pueden reclamar sobre ello. Pero en principio, el expediente sancionador es este. Dice que ha incumplido, ha infringido el artículo 13. ¿Qué dice el artículo 13? Pues lo que habla es de falta de información sobre los derechos, las limitaciones del tratamiento, la finalidad del registro de los datos mismos y otras cosas. Dice, y además se comprobó por parte de la inspección que hizo la agencia española que no se destruían los datos de huellas una vez que las personas se daban de baja, aun a pesar de que lo habían alegado. También dice que se infringió el artículo 9.1, que habla concretamente de la prohibición, fijaros, la prohibición del tratamiento de datos biométricos, salvo, y esta excepción es muy importante, cuando se da el consentimiento expreso, que es lo que decía la usuaria. Oiga, es que yo creo que esto es excesivo y además en ningún momento se ha solicitado mi consentimiento. Y obviamente, como una consecuencia lógica, el artículo 6, que dice que el tratamiento es ilícito al carecer de consentimiento. Obviamente, si no se dio el consentimiento, naturalmente esto era así. Claro, porque entonces, José Luis, sí. Entendemos que la huella dactilar, ese uso, ¿no? Es un dato biométrico. Quizá a veces no tenemos esa conciencia de que puede ser un dato personal a efectos de la protección de datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco sobre esto? ¿Cómo puede también afectar y qué tenemos que tener en cuenta para interpretar o entender que esta huella es un dato biométrico y es un dato personal? Sí, efectivamente. Entonces, claro, hay que considerar lo siguiente. Como muy bien has descrito, los datos biométricos tienen unas características que permiten, como vamos a ver, el conocer y digamos que de forma concreta a la persona. Pero primero, ¿qué requieren los datos biométricos? Pues primero hay que considerar su propia naturaleza, como estábamos hablando. Como hemos dicho, son datos de características biológicas y fisiológicas únicas que permiten establecer la identidad de una persona. Y aquí hay dos tipos de datos. Los datos físicos, como pueden ser rostros, huellas dactilares, naturalmente, el iris del ojo, que está ahora de actualidad, la geometría de la mano, la retina, el patrón de las venas de las manos y otros. Y, curiosamente, también datos de comportamiento. Y los datos de comportamiento son la escritura de la mano, o mejor dicho, a mano, la dinámica de la firma, el ritmo de habla, el reconocimiento de los gestos. Incluso hay que fijarse en la curiosidad, la forma de sostener el teléfono inteligente y también la forma de caminar y otros más. Segundo, por considerarse datos de alto riesgo. ¿Y esto qué es eso de datos de alto riesgo? Y lo considera el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ni siquiera la ley española. La ley española lo que se ha hecho es como, digamos, interpretación o acomodación del Reglamento Europeo a España en este caso. Bueno, pues dice, por considerarse datos de alto riesgo para los derechos y libertades, por una cosa, por la intromisión, o mejor dicho, el riesgo de intromisión en la intimidad de las personas. Voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces hemos puesto, yo también, ¿no?, cierta prevención sobre las cámaras de videovigilancia que están en las calles o incluso dentro de edificios? Y hemos dicho, hombre, es que no me siento cómodo o cómoda en el caso de estar vigilados a través de cámaras. Y bueno, pues siempre hemos dicho aquello de nos vigila el gran hermano. Bueno, pues eso no es nada comparado con la posible intromisión en la intimidad que puede tener este tipo de datos. Porque el otro, al final, hay unas personas detrás que, salvo que sean imágenes muy significativas o estén haciendo un reconocimiento de rostro, que también hay sistemas, como ya conocemos, que incluso en vía pública se pueden hacer, pues salvo eso, no importamos a nadie. Pero, sin embargo, si están recogidos unos datos concretos de uno, están, digamos, archivados y no sabemos qué puede ocurrir y son datos que pueden entrar en nuestra propia intimidad, cuidado, eso sí que ya son efectivamente alto riesgo. Y como estamos hablando concretamente de la huella dactilar, pues voy a decir algo que
lo pone la propia guía sobre tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos de la Agencia Española de Protección de Datos. Y dice que permiten el registro de parámetros, o sea, la huella, el registro de huella, permite el registro de parámetros como la temperatura o la presión sanguínea, es decir, datos de salud. Cuando yo pongo mi dedo sobre un lector, depende naturalmente de la capacidad de lectura e interpretación de la lectura, nos dice la propia Agencia Española de Protección de Datos. No es una noticia sensacionalista de un periódico cualquiera. Y por eso pongo que es en la página 14 de 31 de la propia guía sobre tratamiento. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues puede que a mí no me importe que alguien pueda saber mi estado de salud o incluso mi presión sanguínea. Pero hay personas que sí y que puede tener muchísima relevancia. Y por lo tanto yo estoy en mi perfecto derecho de decir que datos como los de salud deben de tener efectivamente una protección especial y algo que me parece muy relevante. Oiga, sería la pregunta al gimnasio. ¿Y para un control de accesos, que hay muchos procedimientos, tienen ustedes que utilizar precisamente esto? Bueno, es una cuestión a preguntar y sería una cuestión a contestar. No, y por supuesto, en fin, es una cuestión que efectivamente ahí tendríamos que valorar, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la gestión. Es cierto que es un sistema pues, que permite, yo creo, ¿no? la personalización y la individualización del acceso y también un poco protege a cada usuario de ejercer su derecho de poder entrar en la instalación. Claro. Pero bueno, entiendo que esto también lo comentaremos. Pero a lo mejor lo que no éramos tan conscientes era de la sensibilidad del dato que está compartiendo ese usuario. Entonces, ante esa sensibilidad, ¿no? Y ante ese posible riesgo de daño a la intimidad, ¿qué podemos hacer ahí, José Luis? Bueno, pues la propia Agencia Española de Protección de Datos, en esa guía, establece una serie de medidas y hay unas medidas mínimas por defecto. Pero aquí quiero puntualizar una cosa. Cuando, no solamente en esto, sino en general, decimos, hombre, yo ya sé que las medidas que tengo que tomar son estas, lo pone la normativa y consecuentemente lo que hago es cumplirlas. ¿Con eso es suficiente? Puede que sí o puede que no. ¿Por qué? Porque esas medidas tienen carácter de mínimo. Habría que conocer la dimensión del riesgo y saber si con la aplicación de ese mínimo es suficiente o no. Lo que hago con el cumplimiento del mínimo son dos cosas. La primera es una obviedad. Cumplo y, por lo tanto, administrativamente estoy exento de cualquier tipo de infracción y de sanción. Lo segundo, pues, en principio, lo que he hecho es que tiene una cierta cobertura. Pero no sé si la cobertura ante el riesgo existente es suficiente o no. Y queda esa parte donde, efectivamente, si hay una brecha de seguridad, en este caso, unos datos de este tipo, podría haber una responsabilidad. Y para eso, ¿qué se puede hacer? Lo veremos. Pero en cualquier caso, las medidas mínimas por defecto son, lo primero, que no se hizo en el caso del gimnasio, el cual nos estamos refiriendo. Informar a las personas sobre el tratamiento biométrico y, atención, esto lo dice la Agencia Española de Protección de Datos, y los riesgos elevados y asociados al mismo. Naturalmente, si tú a alguien le dices, mire, yo le informo que el tratamiento biométrico de sus datos va a ser este, con estas garantías, pero también tengo que decirle que tiene un riesgo elevado y lo que está asociado al mismo. Me diga, oiga, pues no lo haga usted, ponga usted otra cosa. Efectivamente, es algo que sea imprescindible por alguna razón. Pero, por lo tanto, lo que me dice la Agencia Española, insisto, no lo digo yo, es informar a las personas en lo que he dicho. Segundo, implementar el sistema biométrico de la posibilidad de revocar el vínculo entre la plantilla de recogida y la persona física. Es decir, que no haya una asociación. Implementar medios técnicos para asegurarse la imposibilidad de utilizar las plantillas para otro propósito. Utilizar cifrado, utilizar formatos o tecnologías de interconexión que dificulten la base de datos biométricos y la divulgación no comprobada. Recordemos una cosa, cuando yo tengo en una entidad, un gimnasio o cualquier otro tipo de entidad, unas bases de datos, esas bases de datos se entiende que están protegidas, pero pudiera entrar
una persona ajena, un hacker, a mi base de datos? No lo sabemos. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? Por lo tanto, sí hay que poner una serie de medidas de prevención y de protección. Luego, suprimir los datos biométricos cuando no se vinculen a la finalidad, es decir, cuando la persona ha causado baja, pues naturalmente destruirlo de verdad, no como ha ocurrido en el caso que nos dice. Y algo también relevante, aplicar la minimización de los datos. Y veremos ahora qué es eso. Exacto, bueno, porque claro, perdona, sí, José Luis, nada, es que está muy interesante, ¿no? Porque claro, sí, todas estas medidas, ¿no?, que son mínimas, bueno, conllevarían precisamente el cumplimiento de esa legislación, ¿no? En principio, claro, ¿qué podemos decir ante esto? Claro, hay una cosa que también me llama la atención. Sin la menor duda, la mayor, yo diría, no el 100%, porque siempre no se puede ser tan categórico, pero en mayor parte de los casos, gimnasios, instalaciones deportivas, entidades, tienen empresas que les llevan el tema de protección de datos, o dentro de la entidad, como puede ser una universidad, está el delegado de protección de datos, el DPO. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos hay personas expertas en protección de datos o abogados especialistas en esto. Me llama la atención que este gimnasio, sin ningún tipo de crítica, simplemente me llama la atención, que sin duda alguna, pues seguro que tiene una empresa que le lleva la protección de datos, no le advirtiera de estas cuestiones. No lo sé, pero digo para tranquilidad en general. Todo esto que estamos exponiendo, que estamos viendo, pues hombre, está bien para conocimiento general, sobre todo porque siempre hay una responsabilidad por parte de quien sea, y valga la redundancia, el responsable de los datos, además del encargado de los mismos. Pero todas estas cosas, cualquier empresa, cualquier experto, cualquier DPO, obviamente lo conoce y debe decir, está bien implantar esta tecnología, pero ojo, hay que hacerlo con estas características. Y vamos un poquito más allá sobre lo que estamos viendo. Bueno, entonces podríamos decir, ¿se puede utilizar las huellas dactilares? Por supuesto que sí, pero como venimos diciendo, pues con las debidas medidas de protección para los derechos de las personas. ¿Y esos derechos cuáles son? Porque claro, cuando estamos hablando en general, es digamos, un término, una palabra que hoy día pues nos llena siempre, incluso hasta las noticias, los derechos de las personas. Claro que sí, porque incluso hay una cuestión. Cuando estamos hablando de seguridad de las personas, no podemos desligar la persona de los derechos de la misma. Y a veces no solamente tenemos que proteger físicamente, psicológicamente, moralmente, sino también sus derechos. Y en este caso concreto, además de otros derechos, es el derecho a la integridad física, pero en este caso moral. El derecho a la seguridad de los datos personales y la garantía de los derechos digitales. El derecho a la dignidad personal. Como decía antes, a mí no me apetece, por ejemplo, que sepan si yo tengo fiebre, que era cuando el tema del COVID. Eso entonces era un tema que podía tener unas consecuencias bastante importantes. Afortunadamente hemos pasado esa fase. Pero incluso se podía detectar una elevación de temperatura a través de la huella en determinados sistemas de captura y tratamiento del dato. El derecho a la no discriminación y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por lo tanto, estos son los derechos fundamentales aplicados en este caso. Y además, y antes lo comentábamos, el principio de idoneidad, es decir, que el sistema biométrico que vamos a utilizar o que estamos utilizando es el idóneo para los fines propuestos. ¿Tal y como lo plantea el gimnasio? Sí, porque efectivamente lo que pretende es que se controle el acceso de tal manera que por una parte no haya una intrusión y por otra parte incluso la propia seguridad de los usuarios. ¿Por qué? Porque en ocasiones sabemos que en un gimnasio o en un centro deportivo entran individuos, voy a mojarme, delincuentes, con el fin de delinquir, de robar, o bien hurtos o incluso robos con fuerza en taquilla. Y por lo tanto también es una salvaguarda, no solamente para el gimnasio, sino también para las personas que como usuarios van a estar dentro de él. Después el principio de proporcionalidad. Quiere decirse que, valga la expresión muy coloquial,
no matar pulgas a cañonazos. Es decir, que realmente no hagamos para algo que se puede solventar de otra cosa, de otra manera, algo muy sofisticado, muy impactante, pero que incluso está entrando en la parte de derechos de las personas. El principio de licitud lo tenemos que hacer de tal manera que, cumpliendo la normativa, sea lícito. El principio de necesidad. ¿Es necesario? Bueno, pues habrá que ver si efectivamente en ese gimnasio o en donde sea es necesario un control de accesos de este tipo. Y al final, lo que decía en una diapositiva anterior, el principio de minimización. Es decir, los datos deben de ser adecuados, deben ser pertinentes y deben ser limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. El empleo de las nuevas tecnologías, bien con mayúsculas, pero, insisto, no matemos pulgas a cañonazos. ¿Es lo adecuado? Sí, no queramos ser a veces como muy vanguardistas poniendo cosas que incluso lo que van a hacer es perjudicar más que beneficiar. Y en este caso sí, pero con garantías. Claro, porque al final, y lo has expuesto muy bien, ¿no? Has expuesto los derechos del usuario, hay una serie de principios que, como bien has especificado, pues son un poco los que tenemos que valorar como gestores. Sí. ¿Qué conclusiones, ¿no? Al final podemos extraer de este caso? Entendemos que también es un caso puntual, pero que puede también repetirse si no tenemos en cuenta pues estos principios, estos derechos también del usuario y estas medidas que tenemos que tomar a la hora de implementar este tipo de tecnología, ¿no? Sí. Bueno, las conclusiones es que se pueden aplicar el tratamiento de datos biométricos, no solamente el huella, sino todos los demás, pero teniendo en cuenta los derechos de las personas. Es decir, frente a la seguridad, o mejor dicho, no frente, respecto a la seguridad, respecto a las nuevas tecnologías, y ahora me referiré a la inteligencia artificial. Bien, pero siempre en el marco, en el contexto, en los límites de los derechos de las personas. Tecnología, sí, con mayúsculas, pero adecuada a los derechos de las personas y a la dimensión de la persona. Como requisito previo se debe realizar una gestión del riesgo. Lo he dicho antes. ¿Las medidas mínimas son suficientes? Puede que sí, o puede que no. ¿Por qué? Porque son medidas estandarizadas, son medidas mínimas, pero no suficientes probablemente. Por lo tanto, como la seguridad, la protección debe estar siempre en función del riesgo, para conocer si realmente las medidas son suficientes o no, o tengo que implementarlas, lo que tendré que hacer es conocer el riesgo, una evaluación y una gestión del riesgo, y desde el diseño de esa gestión aplicar las medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas. Después, pues en caso de alto riesgo, y ya me está diciendo la Agencia Española de Protección de Datos, es más, el reglamento europeo me está diciendo que los datos biométricos son de alto riesgo por lo que puede suponer para la intimidad personal, se debería superar favorablemente lo que este concepto es nuevo, una evaluación de impacto para la protección de datos y que incluya el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Porque, insisto, en todo planteamiento de medidas de seguridad hay que tener en cuenta, obviamente, los riesgos, ser adecuados y proporcionales al riesgo, pero también tener en cuenta los derechos de las personas. Y en caso contrario, pues ya sabemos, se puede incurrir en una infracción y en una sanción. Y por último me voy a referir al tema de inteligencia artificial. Evidentemente la inteligencia artificial, la aparición de la inteligencia artificial va a ser un punto de inflexión en la vida en general. Es una gran herramienta, una maravillosa herramienta. Pero como toda herramienta, desde la más simple hasta la más compleja, tiene siempre dos usos. Un uso bueno, que es para el cual evidentemente se hizo, y también un uso a veces incluso ilegítimo, pero malo. Hasta un cuchillo. Todos utilizamos un cuchillo a la hora de comer, o mejor dicho, en gran parte para comer. Pero un cuchillo también sirve para atacar a una persona. Por lo tanto, una misma herramienta siempre tiene esas dos variantes. En este caso,
es una maravillosa herramienta que probablemente ni siquiera somos capaces de alcanzar cuáles son sus capacidades. Pero vemos que con inteligencia artificial se ponen caras o se suplantan caras sobre personas que están atentando contra su intimidad. Y una vez que sabemos que concretamente en el caso que nos ocupa, la huella dactilar o cualquier otro dato biométrico permite el conocimiento de determinadas cosas de las personas que ni siquiera las imaginábamos, veamos lo que puede suponer la aplicación de inteligencia artificial sobre esas cosas. Por lo tanto, eso abre un camino nuevo, ilusionante, pero con precaución. Y por eso la Unión Europea va a sacar, como creo que conocemos todos, un reglamento europeo de inteligencia artificial. Habrá que estar muy atentos y en estas cosas, evidentemente, ver cuál puede ser su aplicación y las medidas que en todo sentido se pueden tomar. Así que esto es lo que, bueno, en esta ocasión pues me ha sido posible el exponeros y comentar evidentemente contigo. Así Bueno, que muchas gracias. No, a ti, José Luis, las gracias son mías, de toda la gente que te estará escuchando y que te verá en el vídeo, porque creo que ha sido muy ilustrativo. Obviamente yo me quedo con la consigna de realmente analizar muy bien los protocolos y el riesgo a la hora de utilizar estos desarrollos tecnológicos. Sí. y obviamente tomar las medidas, ¿no? Incluso fíjate que se me ocurre a veces en un campo de fútbol, ¿no? Que a lo mejor son 80.000 personas, 80.000 personas o 60.000 o 10.000 personas que acceden en pocas horas y que evidentemente puede que a veces utilicen estos sistemas biométricos, pues bueno, tendrán que también tomar sus medidas y sus protocolos, ¿no? O sea que, bueno, en definitiva, a veces es triste, ¿no? Que tengan que pasar estas cosas para uno, pues, estar alerta, pero, bueno, vamos a intentar que no vuelva a pasar, lógicamente. Hombre, sobre todo, yo para mí me centraría en que no hay que crear pánico en absoluto. Sí destacar que el usuario tiene derechos, pero el prestatario también. No hay que nunca cargar las tintas sobre el prestatario. El prestatario tiene su derecho a la protección de su recinto, en saber quién entra y quién no. Tiene derecho a utilizar todo lo que a su alcance le da la tecnología, pero teniendo en cuenta los derechos de los demás. Por lo tanto, es una mutua relación de prestatario-usuario y de derechos de los unos y de los otros. Y simplemente, pues, tratar de tener una buena armonía. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer. Estoy convencido que este vídeo será de muchísima utilidad para todos los que nos estén viendo, escuchando y además también se dediquen a la gestión deportiva. Y nada, que espero que coincidamos pronto en próximos vídeos. Muy bien, pues nada, encantado como siempre y un fuerte abrazo. Igualmente, cuídate mucho, un abrazo. Chao.